Vamos a recibir a Chris Skillern. Hello, Chris, welcome. Y voy a leer en español la semblanza de Chris. Su charla Hola, se llama Diseñando nuevos estilos Chris, de tipos para el bienvenido. silabario Cherokee o Designing New Type Styles for the Cherokee Syllabary. Chris Skillern es diseñador tipográfico y ciudadano de la nación Cherokee, originario de Tulsa, Oklahoma. Su fundición, Tulsi Type, se especializa en el diseño de tipografías nuevas e innovadoras, tanto para el alfabeto latino como para el silabario Cherokee, con el objetivo de ampliar el rango estilístico de este sistema de escritura. Desde que se graduó de Type West en 2021, Chris ha tenido la oportunidad de colaborar con fundiciones como A+ y XYZ Type en proyectos tipográficos personalizados. Actualmente trabaja con la Nación Cherokee y Tipotech en el desarrollo de nuevas tipografías para el silabario Cherokee. So, welcome, Chris. Bienvenido, Chris. Hi, thank you so much. I'm getting my screens situated here. Muchas Yeah, gracias. don't worry. Estoy tratando de colocar All right, mi pantalla. I think I'm ready. Creo que ya estoy listo. Let me share my screen. Voy a compartir mi pantalla. Yeah, we're seeing it now. All right, perfect. Ok. CO, Chris Aguado. Hey, everyone. My name is Chris Skillern. I'm a type designer and a CEO citizen of the Cherokee Fitzlavio. Nation in Hola, Tulsa, soy Oklahoma. Chris y estoy trabajando con el silabario My Cherokee de foundry Tulsa. It's called, sorry, my slide behind. My foundry is called Tulsi Type. Mi, And I like to think of it as sort of a lugar se bilingual llama foundry. Tulsi Type. Quiero pensar que es Because I una specialize in both Latin and creadora Cherokee type. bilingüe porque I me feel really especializo honored en la to be here today escritura and have the opportunity to speak to latina you all. y Cherokee y tengo el honor Thank de, you me to the siento muy honrado de organizers estar for inviting aquí. me and Muchas for gracias putting on this great para conference. los organizadores por crear esta conferencia. Humbled to be among so many Y incredible presenters today. es un honor Everything's estar been entre great so tantos far. ponentes tan impresionantes. So I'm going to talk a little bit about Y voy a hablar un the poco Cherokee syllabary sobre el and silabario sort of the Cherokee, history of the Cherokee syllabary la historia del and Cherokee why y that history means por that we qué la need historia new type significa que styles necesitamos for the nuevos Cherokee syllabary estilos today de and why tipos we para don't el have any silabario to de begin hoy. with. So moving right ahead. Y para continuar, So I want to ask you all to join me for a little thought experiment today. les voy a So preguntar a imagine you walk todos que into imagínense que a used entran bookstore or you go to eBay and search a for type una specimens, as I biblioteca do several y times a day, buscas and you come across especímenes de this book tipos and y you encuentras immediately este buy it, libro of course, because you've never seen y anything like lo this compras de before. inmediato porque nunca habías And visto inside are algo all these parecido beautifully y printed dentro examples of están Cherokee wood todos type estos with ejemplos hermosos borders de and tipos de designs that maderas evoke con cultural límites y motifs. diseños que You tienen flip through the muchos book motivos and you get an idea culturales for your next Cherokee typeface. y entonces And you tienes also una feel idea like para you're tu getting a glimpse at próximo a tipo en specific point Cherokee. on a Y también timeline, sientes que estás probably viendo the mid to un late espacio 19th histórico century, a específico period in Cherokee type history al you've final never del siglo explored. XX, una parte It que nunca se había expands explorado your understanding of the y syllabary and its expande forms tu and how entendimiento they can del be rendered. silabario, sus formas Or y at de least that's how cómo it se works pueden crear. for Latin and other scripts with a long O history. en el caso, Cherokee así es type, como funciona unfortunately, para el does latín not y work that otras, way. pero en el Cherokee no funciona You can't así just porque hop no on eBay lleva and find a siglos book como otros dedicated idiomas. to any number No of puedes entrar styles or simplemente nada más periods a or buscar en mediums of Amazon o en Cherokee eBay type. el desarrollo histórico Now de there los is tipos. definitely a rich history of Cherokee printing that spans 2 Sí centuries, hay una historia but it rica was used en cuanto almost a la exclusively imprenta to de inform, Cherokee, not to entertain or advertise pero or no eran express. para ningún tipo de So material the only Cherokee type that was available for que no Cherokee fuera presses was informativo. newspaper type, 10 Así que point, el único serifed, tipo era de 10 made puntos to be con legible. serif para que And there's a fuera reason for mejor that. legibilidad y So un when you're periódico. Y tiene constantly una razón. fighting for your survival as a people, Cuando estás typographic peleando por exploration tu and experimentation is supervivencia, probably a luxury, right? la experimentación de la tipografía And no es native necesaria, es languages un and cultural lujo. practices have always been under attack from the Y US. estas prácticas siempre han estado en So ataque
The editors desde el of gobierno de los newspapers like Estados the Unidos. Cherokee Phoenix and the Cherokee Advocate Aquí use está their los platforms periódicos to del speak Cherokee about Phoenix, el issues of Phoenix de importance to Cherokee, Cherokee people, donde to warn of escriben threats from the United por States and to problemas, argue for the escriben right problemas to que son exist, importantes para la basically. comunidad, Average Cherokee people, in the meantime, y la were mayoría de los using Cherokees handwritten syllabary to estaban communicate and to haciendo record. un So silabario again, when survival manual is the escrito a priority, I mano. imagine Entonces, typographic innovation takes a little bit of a obviamente, backseat. como la supervivencia era So lo I número uno, obviously la can't blame tipografía y la anyone for the lack experimentación no of eran tan importantes. typographic diversity in Como Cherokee no type, había except for the policies of the US diversidad toward Native people. tipográfica, But with the benefit of hindsight, el beneficio and with the es challenges the que Cherokee Nation and other Native nations in the US currently face, tenemos mucho namely espacio the para loss of our explorar. languages, I Y can see el how problema useful es it would be que to have a richer podemos ver que es muy typographic history. útil tener Um, una historia tipográfica del so Cherokee, I'm going to pull back the curtain a little bit and say that pero my me voy friend is a talking a echar un little poco para misleading. atrás This is really an argument y for decir Cherokee display que type or display type in general. esta es Something Cherokee people don't have. es algo que tenemos que hablar acerca and de something I feel cómo like se we ve desperately need. el Cherokee, y creo que es algo de lo que But to even begin tenemos to mucha understand necesidad. why we might go about designing display type for the ¿Por qué syllabary, tenemos que or how we diseñar might go about los it, tipos sorry, para we need to do presentación y para some pantallas? reverse engineering and use a little imagination. Necesitamos regresarnos a la creatividad. So to start, I'll give a quick history of what the Cherokee Para syllabary is. hablar rápidamente de la historia, The el Cherokee silabario syllabary Cherokee is a real point es of pride for Cherokee people un and punto one of orgulloso our para most la comunidad recognizable Cherokee, cultural signifiers. y uno de estos The syllabary is our writing logros system, culturales and más it was grandes. invented by El a silabario Cherokee es man named un Sequoia, sistema who was a que blacksmith, a Sequoia silversmith, inventó, an artist, and a statesman, que era un who, cerrajero by most y accounts, herrajero, was not all that familiar with written language before this y invention. que no So sabía as nada one del story idioma escrito goes, antes de one inventar day esto. Sequoia overheard Así a que group la of que young la leyenda people cuenta talking in es que un día amazement about how white se men could, quote, put acercó talk on paper. And he basically said, y "That's no dijo que big él deal, I podía can do poner that." la palabra, And he scratched on stone que with a podía poner pen and pláticas then en read his papel, sentence y back to entonces them. empezó a Then he registrar todos became los obsessed with the comentarios. idea of Y entonces devising a se system obsesionó of written con language la for his idea young de people. crear un sistema He donde started working pudiera on it somewhere escribir un around idioma para todas estas 1809 personas, and worked for a y decade empezó a trying out trabajar different con él systems. en He became a little bit of a 1809, hermit and people didn't really y luego se understand what he volvió was un trying to poco do. de ermitaño y no And trying to entendían find the lo que best way to estaba tratando de represent hacer. Cherokee language, he first tried Pero al tratar making de a symbol for each encontrar la mejor sentence. manera de representar el Cherokee, llegó a And when that proved soluciones unsuccessful, he que tried no making a funcionaban, symbol for each word. y But that entonces didn't quite work either. intentó cada palabra y luego tampoco funcionó This is the eso. illustration I usually use to show Estas son las why ilustraciones that que would be so normalmente difficult. muestro para mostrar que sería So tan each of difícil these crear esto. words you see on Cada the una screen de estas palabras que ven en la pantalla is basically an entire sentence in Cherokee. es una Each syllable oración holds completa a different meaning. en Just changing Cherokee. one syllable Cada changes the meaning of the sílaba sentence. tiene un significado, y solo cambiar una letra, So una anyway, sílaba after cambia trying a toda lot la of different oración. things, Así he que eventually después de broke down intentar the muchas sounds of the cosas, Cherokee language into 86 efectivamente al distinct final escribió el syllables. sonido And then he para drew a symbol hacer for el each. silabario His y original escribió un designs símbolo actually para look cada like sonido. this, very Este fue el plan original, intricate que and sort of fue calligraphic. un These poco were the designs that caligráfico, Cherokee people learned originally. y Once he had fue lo que developed these presentó designs, he originalmente. started Y sharing una them vez with que neighbors and desarrolló family members esto, lo compartió who con were all able to learn them very los quickly. vecinos y con su In familia, y 1821, que todo el mundo comenzó a Sequoia aprender muy rápido. En introduced this 1891, invention, Sequoia, and within a year, 90% of Cherokee people could read and write the syllabary. cuando Sequoia And then in puso este 1825, silabario, solo en un Cherokee año Nation toda la gente lo empezó a formally usar. adopted it as the official writing system. Y 10 años después, la nación The Cherokee lo next year, aceptó in como 1826, el the Cherokee idioma National de Council escritura oficial. voted to appropriate funds Y to luego en build a printing office 1828 and purchase a printing press lograron and conseguir cast a fondos set para of Cherokee imprimir type. el idioma, This led to the Cherokee y Phoenix, esto which was the hizo first newspaper que published el by Cherokee Native Phoenix, que Americans in the fue US el primer and periódico the que first published los in a native nativos language. de And Estados for a Unidos long lograron time, it was imprimir. printed in English and Cherokee side Por by mucho side. tiempo estuvo impreso This en paper is inglés actually y still around Cherokee, today, uno junto al and they otro. still Este do periódico todavía all existe syllabary issues y occasionally. todavía hacen So here's the important part números for que our incluyen el purposes today. silabario. La parte Making importante the para el move día de to hoy metal type es que presented some challenges because tenemos it would que have been cambiar nearly impossible to
cut the o intricate unos shapes retos, that Sequoia sería originally designed to such a small imposible size. quitar So, los by most detalles tan accounts, pequeñitos que hizo Sequoia had Sequoia. simplified his designs himself. Entonces, él mismo simplificó sus diseños y en algunos casos cambió cosas sobre algo, por ejemplo, que encontró en la Biblia y hizo algunos cambios que se veían cercanos a otras cosas de formas que había visto en otros lugares. Y lo que yo sé es que la persona que creó el tipo para imprimir usó cirílico, griego, latín y varios símbolos ya prehechos para crear estos, para crear las formas que tenemos hoy. Surprisingly, this did not cause Y- readers of Cherokee to be unable to read it. Y And pues, the middle type sorpresivamente, forms quickly became esta the combinación de standard form of símbolos Cherokee no in hizo both que handwriting la and comunidad print. cherokee no pudiera leer el That's idioma, important. sino simplemente esto se hizo el tipo Today, oficial. this is what people recognize El as the día syllabary. de hoy, esto es lo que se reconoce como el silabario. Here's a better look at the differences between Y estas son las the original diferencias designs and the entre updated designs. el diseño original y el diseño Roy Boney, actualizado. who's a Cherokee artist and language technologist. Y esto es put this together. Una persona que digitalizó este The silabario. syllabary has since been integrated into pretty much every new Y technology desde you can entonces se ha imagine. integrado a There toda la are tecnología Unicode que se code pueden points for all imaginar. 86 Hay characters puntos and for de 86 lowercase Unicode characters. You can use the para syllabary on your 56 smartphone. caracteres en minúsculas. Before También lo digital puedes usar en un publishing, there were teléfono typewriters made to support the móvil. syllabary. También había máquinas de And escribir que tenían throughout este its 200-year silabario. history, though, Y the dentro look de of the sus 200 años de syllabary has historia, changed very cuando little. vemos al silabario, ha cambiado en realidad Aside muy from poco. some notable exceptions like Y Mark Jamrus a and excepción Michael de algunas Forias, excepciones por aquí y por the allá, syllabary is still most often el represented in a silabario style se similar to the original mantiene metal type. muy But parecido I a don't la think that versión has to remain original, the case. pero no creo que tiene que quedarse así. So take a look at some of the Así que signage miren una de around las the capital of the Cherokee señalética Nation here que in hay Oklahoma. en la capital, aquí Now, en obviously, Oklahoma. this is beautiful to see, right? That almost Obviamente es everything muy is in bonito Cherokee. verlo, que todo está en But Cherokee, you'll notice, pero no se matter what pueden dar sort of sign cuenta it's on, que it's in no the same importa style. qué Literally the tipo de same font in most of información these sea, cases. es It's a el font mismo called estilo, la Digo Whaley, misma fuente, y es una fuente que se which llama was Dico Wele, inspired by the original metal type que again. fue la So original I fue want la you to inspiración. imagine instead Y that the imagínense syllabary had que been en lugar de que se viera diversified así este over silabario, the se course of hubiera its hecho una existence to the diversificación point where you could walk up to al punto en el que like pudieras this ver convenience store, cosas como go to grab a esta bag of tienda ice, de and conveniencia, instead of seeing something like this, y en lugar de ver algo como you see esto, something like this. verías algo como esto. Cherokee icy caps, a style that fits Cherokee its con un role, poco de right? nieve en la parte de Kind of a arriba. silly example, but you can see what O I'm es getting un at. ejemplo muy chistoso, pero creo que entienden a lo que me refiero. So that brings me back to my thought Así experiment. que esto Under ideal me circumstances, hace regresar. how might the En syllabary otras have circunstancias, evolved over the ¿cómo last 2 hubiera centuries? evolucionado el How silabario might si hubiera Cherokee habido la calligraphers, oportunidad? sign painters, and ¿Cómo type es que los designers calígrafos de have Cherokee influenced the design of hubieran the syllabary? influenciado o Would tenido syllabary styles la mirror oportunidad de those developed cambiar for the los Latin alphabet over the estilos y same period, desarrollar otros or would they tipos? have diverged? ¿Hubiera sido I have a few diferente thoughts. o hubieran hecho cosas So diferentes? first, let's consider Y estas son alternate mis history. ideas. Primero vamos a considerar una historia alterna. Suppose Sequoia's original designs remained the Eh, standard, as opposed to the updated metal Los type diseños de designs. Sequoia son los You can estándares pretty easily see todavía, how these los would lend estándares, themselves to some pero beautiful puedes ver calligraphy that would que feel pretty distinct fácilmente from se Latin. pueden hacer caligrafías muy And hermosas. you can imagine sign painters, lettering Y se artists, pueden type imaginar designers, que hay and others tipógrafos, becoming very expressive diseñadores, with these dibujantes, gente que puede volverse muy expresiva con estas forms. formas. This path doesn't have any practical Y relevance for en us today este because caso no these tiene mucha written relevancia forms are porque not the forms estas people formas read today. escritas no So son I las formas personally que la find it gente more lee hoy en useful día. to consider how things Lo pienso might para have mí que developed between es más the útil cómo se puede redesign of the desarrollar characters to metal el type form diseño de nuevo and today. para una So forma what could escrita Cherokee letter art practitioners have done with the metal type y forms? qué es lo que hubieran hecho en caso de que tuvieran que hacer la imprenta Let's look metálica. at the influence of nature. Vamos a ver la influencia de la naturaleza. The late Cherokee traditionalist Hastings Shade Y tells the story of how Sequoia aquí found el inspiration Hastings for his Shade, original glyphs. que es una persona, habla says acerca de he turned to nature to help him with this que project. He looked dice at the que birds, animals, and insects.
vio en la naturaleza cómo ayudarlo con este proyecto, miró a las aves, los animales y los insectos, y cuando ves a este alfabeto original, verás que las cosas que tuvieron mucha influencia en su trabajo, Sequoia vio que donde un gusano había trepado, hizo un carácter con el mismo camino que se quedó en el polvo y le dio un sonido. Así que miró a los aves y vio cómo volaban, y a veces en círculos, a veces en líneas circulares, y así que hizo caracteres y les dio un sonido, y eso es como se creó el primer silabario. Este es un ejemplo más reciente que salió el año pasado, creo, que se llama El Cherokee Silabario, una llave ilustrada de Brad Wagner, que es un artista. Brad Wagner es maestro y Beth Anderson es artista. Y esto hicieron cómo me gustan, cómo las formas son parte de la naturaleza, y habla acerca de la interconexión de la naturaleza y la comunidad Cherokee. Imagínense que de esta idea lo hubiéramos continuado y que hubiera cambiado el silabario históricamente. A lo mejor los caracteres que son un poco más rígidos los hubiera cambiado a una forma diferente, que llegara a un espacio más orgánico, natural. Y otra cosa que podemos explorar son los patrones tradicionales que se representan en el silabario. Y hay muchos patrones tradicionales y motivos que podemos ver en la cultura Cherokee. Los más conocidos se hacen a través de las canastas y los tejidos, y muchos de estos se comparten con otras tribus del sureste de Estados Unidos. Y esta creación de canastos, de tejidos, ¿cómo pudieron haber influenciado, cómo pudieron haber cambiado el Cherokee? Lo primero que pensé fue este proyecto que vi de Monique Ortman, y ella le llamó a esta typeface mariposa, Kamama, y lo describió así en este tipo, diciendo que Kamama busca fusionar técnicas de diseño con técnicas de artesanías, y estos son cómo se hacen para los tejidos de tapetes y canastos, y esto fue lo que hizo el diseño de este tipo. Creo que es un proyecto muy bonito y que incluye los patrones de los canastos, y se puede ver muy claro que se nota en el diseño de Monique, y lo podemos también poner en una forma diferente, como en este caso aquí, que vi muy rápidamente, pero me lo imagino que esto se puede hacer en un tipo de madera. Pero obviamente para mí la escritura a mano es lo que tiene la forma más fácil de hacer cambios, y tenemos que ver este modelo que cambia. Y para el caso del Cherokee, no creo que es el melotipo, creo que es la escritura a mano. El Cherokee es un poco extraño, como dije antes, porque la escritura a mano fue al revés. Primero se hizo la versión impresa y luego se empezó a escribir a mano, no al revés como ha pasado con los otros idiomas. Y esto nos dice mucho acerca de cómo se aprendió, pero también para cómo pudo haber evolucionado el tipo, y también cómo podemos diseñar nuevas fuentes al futuro. Y el año pasado tuve la oportunidad de pasar unos días en una librería haciendo investigación en el Museo de Helmerich Center para investigación, donde pude ver cientos de páginas de 1800 que estaban escritas en Cherokee a mano. Vi letras, diarios, y me di cuenta de las diferencias y un poco de la esencia de las formas del silabario. Y también el propósito de mi investigación era para crear una itálica cursiva, que son de las familias con las que he estado trabajando para Tipotec, pero acabé cambiando
cambiando fundamentalmente lo que yo pensaba acerca del silabario. Y una de las dificultades para diseñar de cosas diferentes es que el modelo de este modelo realmente no tienen un esqueleto por el cual se puede trabajar. Muchos de estos elementos que se ven como serifas que se ven aquí, en realidad no son serifas. Algunos son, algunos no. ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Creo que la escritura a mano evita que tenemos que estar adivinando. Podemos asegurarnos de que lo que vemos aquí en estos caracteres son de la forma, digamos, más pura. Y también la escritura a mano es bastante más fluida, así que nos puede mostrar si se ajusta más a una itálica, a una cursiva, y tenemos que empezar a rellenar los hoyos que hay entre la relación de la escritura a mano y la impresión del tipo metálico que hay en el Cherokee. Y así me imagino que pudo haber evolucionado la caligrafía del Cherokee. He visto que ha habido muchos intentos de haber caligrafía en Cherokee, pero en la mayoría de los casos simplemente solo cambian el tamaño y la altura de cómo lo están dibujando y el resultado realmente no me dice, uy, esto es caligrafía necesariamente, sino que quiero proponer algo como de este estilo, donde escribimos la palabra osta, que significa bueno. Mire, aquí tomé algunas formas de esta letra, de esta carta, y creé esta forma final. Y una vez después cambiamos la consistencia de las alturas en el editor de las fuentes. Y esto tiene más cara de caligrafía para mí y tenemos una base de modelo que se puede cambiar a diferentes estilos. Por ejemplo, podemos tomar estas formas y usar la herramienta para cambiar un poco este recurso. Me imagino como algo así se pueda ver, por ejemplo, en un motel o en otro tipo de señalética. Me gustaría poder ver este tipo cuando estoy manejando en una comunidad Cherokee. Y también hay diferencias regionales cuando se trata de la escritura a mano. Esta es de un traductor, David Kroller, traductor de Cherokee, que tiene las barras dobles a la hora de su escritura. Y también esto hace que cambie el look, cómo se ve su escritura. Y esta es otra fuente que yo hice a partir de la fuente de David. Y trabajé con Jed Edwards de la Nación Cherokee. Y lo que me parece mejor de esta parte es que no tan solo es su estilo de escritura, sino que lo aprendió así de su abuela. Y resulta que esto era la escritura de las mujeres. Las mujeres escribían de una manera y las diferencias eran para cada comunidad y han cambiado un poco sus silabarios. Y me parece que esto da muchísimas más posibilidades y formas para los tipos en Cherokee y para el tipo de diseños que se pueden hacer. Y por último, aquí hay unos caracteres de ejemplos donde usé las formas de las dobles barras y de las formas de escritura que encontré para hacerlo un poco más vivaz. Y esto es como la escritura a mano nos puede inspirar para crear nuevos tipos. Y ahora les quiero mostrar algunos ejemplos que yo he hecho, que salió como parte de esta investigación que hice. Primero está el tipo Tech proyecto de Cherokee y que me trajeron para una fuente multilingüe, una que se llama November y otra que se llama Lava. Y estaba muy emocionado, estoy muy emocionado de que salga esto. Y en November
es esta. La mayoría de este trabajo es tratar de diseñar o encontrar las formas ideales para los caracteres de un estilo sin serif. Y después de toda mi investigación, lo que me emociona más es la cantidad de pesos que se pueden hacer y de distancias, que es algo que no podemos hacer con el Cherokee, así que por eso quiero que esto ya salga para que la gente lo empiece a usar. Aquí hay otros ejemplos de señalética donde se puede usar con el tipo November. Y con Lava, mi meta es hacer la versión con serif más fácil para leer y más limpia. Lo que me gusta de Lava es que tiene una itálica de verdad, que la pueden ver en azul, que era de lo que estaba hablando anteriormente, y una itálica verdadera no existe para el Cherokee, así que me ha tomado mucha investigación poder llegar a esto. Y parte de mi investigación en la escritura a mano es lo que ha sido para mí lo más útil para poder desarrollar esta itálica. Y aquí puedes ver la versión itálica. Son cambios muy pequeños, pero una tiene más estilo como a lo mejor de escritura a mano y el otro no. Y aquí hay otros ejemplos con otros estilos de Lava y de November. Y la siguiente le llamé a este tipo Afternoons, que es un sin serif, que es un poco con más rebote. Y de nuevo estaba yo viendo un poco más las líneas. Es que quería tener un peso bastante ancho y quería ver cuáles elementos eran los más esenciales conforme se iba cambiando el peso, qué cosa es una serifa y qué cosa no es. Y entonces, ¿cómo puedo cambiar todo esto sin alterar la legibilidad de la forma? Y aquí hay otro tipo que se llama Choke Cherry, que lo mostré antes, que toma elementos de la idea de la escritura a mano de forma vertical y también cambiándolo un poquito más. Tomé un poco más de libertades, pero una vez más, una vez que entiendes realmente cuál es la base, entonces ya puedes empezar a diversificar y cambiar un poco las formas mientras sepas qué es lo que se necesita para que la forma se siga reconociendo, si tiene sentido. Y aquí es donde es muy emocionante para mí porque entonces puedo ver todas las posibilidades en la pantalla. Y finalmente, estos son más ejemplos de Choke Cherry. Y finalmente, este es un proyecto que hice hace poco sobre una película de que el Cherokee hicieron un doblaje de la franquicia del Señor de los Anillos, el Anillo del Poder. Hicieron una fuente con mayúsculas y minúsculas y puntuación. Y esta fue súper divertida hacerla porque fue básicamente escribirlo con las proporciones de mayúsculas romanas, pero en Cherokee. Así que estaba tratando de imaginarme cómo se iba a ver con los trazos del Cherokee, pero de nuevo, para mí poder aprender las formas básicas fue lo que fue más importante de mi investigación para poder aplicarlo. Y para terminar, ya sé que el silabario en sí no es lo más importante. El idioma obviamente es lo más importante. Si el idioma no puede sobrevivir, pues entonces no tiene caso que lo escribas. Y entonces también, obviamente, la variedad visual es también una señal de un ambiente saludable. La gente necesita la oportunidad de poder usar fuentes diferentes. Y creo que eso es importante. Las fuentes para mostrar cosas, para señales, hace que el idioma esté vivo de una manera diferente que cuando solo tienes esta fuente para imprenta de periódicos. Y
like a Cherokee bubble font. Muchas I showed her personas nos afterward preguntan that por I'm qué working on one. no teníamos She was unas excited to see burbujas it. y ella estaba muy Another emocionada de Cherokee decirnos artist I cuando know hablé con who's working gente on a comic book comunitaria. recently He asked hablado me también if I con have any artistas Cherokee de comic book Cherokee que me han fonts, preguntado si which tienen is another algunas thing on fuentes my para to-do los list. cómics, que So there's también a es demand for algo display que me type. gustaría And I also hacer. think that Y sort of pues stylistic mucha gente se ha variety is acercado important for the conmigo vitality of the para hablar language. acerca de las If a language variedades looks cool, para poderle dar vitalidad people, al and idioma. especially Si un idioma kids, se are ve going to bonito, say, I want to learn la that gente y language. sobre todo los niños van a decir, yo quiero So look at aprender what ese idioma. designers for Y, Meow Wolf here in the States, for y instance, feel este es completely made up alien para Meow languages. Wolf, I think que if even embedded hizo scripts can have this versiones de sort of variety, diferentes why can't idiomas que Cherokee? no existen. Estos scripts diferentes So le all dan that brings me vitalidad. back to this. Y esto me I can't tell you how much hace I would love to volver al find something like inicio. this on No tienen eBay idea de cómo or me on the shelf at a gustaría un bookstore, día poder and then encontrar esto en una to be able to librería pull it off of my own donde shelf and use it for yo reference. pueda sacarlo de mi The way propia that all biblioteca y type usarlo como designers referencia. reference De la old misma manera designs que every en day todos when they're nosotros designing Latin type. tipógrafos tenemos la oportunidad de I'd referenciar love to otro be tipo able de to take diseño. a walk Me or a drive gustaría, around me encantaría poder either Cherokee Nation manejar capital or y another small caminar en town, cualquier spot some parte de unique la syllabary nación signage Cherokee y like ver this, esta because that's the sort of señalética thing con that otro kickstarts tipo new de designs. diseños únicos, nuevos But the diseños, models for porque those también things incentiva just el don't uso. exist. Y lo malo And es that's que the work los I'm trying modelos to do para with esto my no foundry, existen. Tulsi Y eso es Type, lo que estoy tratando de expanding cambiar en the Tulsi Type, stylistic que range es of the syllabary, mi imagining estudio. what might have been and turning that into what could be, Me imagino qué es lo que trying to give the podría ser, qué es lo syllabary que the podemos kinds of hacer moods and voices that we de take for granted in Latin las voces, and other los scripts. estilos, I want Cherokee type designers who come after me to personalidades que have se le dan books that they can a el reference Cherokee. to inspire Y innovation. quiero también And, tener la oportunidad de usar I'd love to esto see para que otras personas lo kids puedan referenciar scrawling como Cherokee experiencia. lettering in the Me margins of my encantaría ver a notebooks. niños que los niños escriban I want the este tipo de syllabary to letras be en vibrant sus because I want libros. the language to Quiero que el thrive, silabario sea vibrante porque and quiero que mi selfishly idioma because I want crezca some Cherokee books on y my shelf too. obviamente también Bueno, porque thank you so much. de forma egoísta quiero más libros en Cherokee en mis libreros. Muchísimas gracias.